Buenas tardes, el lobito que habla. Bueno, eh, estuvimos viendo la ciudad antigua, estudios sobre el culto, el derecho y las instituciones de Grecia y Roma, ¿m? De la antigüedad. ¿M? Bueno, y hay muchas cosas que son, o sea, se plasman en las crisis y bueno, se plasman las cosas que les conviene al poder, ¿no? Desgraciadamente es así. Porque con esto de la mayoría, que yo estoy de acuerdo, siempre y cuando la mayoría tenga más o menos cierto conocimiento para que no la arrojen a un pozo o le roben todo y después manden chico al, ¿cómo es? Los hijos a un albergue, porque el poder se le ocurrió robar todo, ¿no? Bueno, todas esas cosas se plasman en las crisis y bueno, son tremendas. Así que hay que saber lo que ocurrió antes, porque las instituciones aparecieron desde aquella época, eran muy inteligentes. Solo que hay algo que hay que ver, ¿no? Por ejemplo, nosotros vimos los dioses de la ciudad y ahora tenemos que ver la religión de la ciudad. Pero en los dioses de la ciudad ustedes se van a dar cuenta que utilizaban dioses, tanto los que querían poseer las tierras como los que la tenían poseída. ¿Está? Entonces, ahora, por ejemplo, lo que hacen, plasman esa cosa que se usaba en la antigüedad, antes de Cristo, y ahora lo que hacen, utilizan ocupas. Por ejemplo, antes utilizaban dioses y ahora ocupas. Entonces vos sacás un ocupa de un bando y te aparece el ocupa de otro bando. ¿Está? Entonces vos tenés que estar entre los dos bandos siempre, o a favor de uno o a favor del otro. Es increíble. A mí lo que me hicieron fue una maldad total, porque me dividieron a mis dos hijos en distritos. No sé cómo vivo, pero a lo mejor Dios me hace vivir para que yo explique todas estas cosas. Porque esto es mafia, queridos. Esto es mafia, esto es crimen, es matar en carne viva a una madre, mujer, madre, abuela, empresaria, propietaria, todo para robarle el esfuerzo de toda su vida. Y ni hablar, porque yo hablo del patrimonio, pues bueno, fue algo que yo lo hice dentro de mi proyecto, que era para la tercera edad, que ningún abuelo se me quedó en la calle, y lo están haciendo esto adrede porque me plagiaron ese proyecto y lo pusieron en la universidad que yo pedí y a mí después me tenían que matar. Estoy contando como lobito que habla, pero estoy contando la verdad. La cruel realidad es esta. Pero lo que pasa es que no reconocen una masacre en el momento, entonces después cada 4 años eh, los representantes se suceden en este sistema de poder, pero ninguno se hace cargo, criticar sí, porque asumen hablando mal del anterior. Entonces la gente cuando yo está cansada de que le roben de un lado, votan a un Superman, a una Mujer Maravilla, qué sé yo. Después cuando el otro gobierno también empieza a hacer las suyas, votan, pero votan con dolor de panza, de hambre, ¿está? No porque les hayan dado estudio ni nada, sino porque los usaron y si no les cierran los números los matan. ¿Está? Disculpen que sea verdugo, pero el sistema es así. Lo que hay que modificar es el sistema, no los que pasan pues son representantes, que algunos son usados también, ¿no? Porque es toda una ñanga pichanga. Ustedes van a ver que siempre se habla de millonadas de dólares y los que los votan no tienen, no llegan a fin de mes. O sea, es muy clara, la cuenta es muy clara, no es necesario hacer logaritmo ni todos esos números estúpidos para darse cuenta de lo que es la realidad, ¿no? Digo números estúpidos porque a mí no es la materia que me gusta, pero aunque últimamente me está gustando. Pero yo soy muy responsable. Yo cuando voy a aprender algo que no entiendo, y en este caso fue que me mandó mi nieto, yo
había 10 profesores particulares y los 10 estaba ahí yo al pie de la letra, porque no soy de presentarme si no rindo, o sea, si no me preparo, ¿no? Pero bueno, eso es otra cuestión. Lo que quería marcar en este caso es eso, que por ejemplo en el capítulo 5 vimos los dioses de la ciudad y que se utilizaban con esa picardía mitológica de que de los dioses, ¿no es cierto? Tanto los que querían poseer la tierra como los que la poseían. Pero todo el jugueteo ese, el ñañanga pichanga estaba entre el tema de los dioses. Ahora es el tema de los ocupas, por ejemplo, en mi caso es así. Saco un ocupa de un bando y me lo meten del otro bando. ¿Está? Entonces, y a mí me dejaron con violencia institucional y económica. Vení conmigo, no, vení conmigo. Entonces no es así. Así no hay seriedad, no hay nada, ya es cada vez peor el tema. Hay que bajar un cambio, pero de verdad, ¿eh? Yo estaba acostumbrada a que había un responsable y después un ministro de Economía que cada tanto nos hacía pomada. En cambio acá está dividido entre nación y provincia y tenés que elegir o los que hablan de cuestiones económicas o los que hablan de cuestiones sociales. ¿Está? Porque yo no voy a nombrar a Perón, me daría vergüenza, porque ya no lo dejan ni descansar en paz. Bueno, dejémoslo ahí. No estoy a favor de uno ni del otro, simplemente explicando de qué se agarran en las crisis, qué es lo que plasman en las crisis, plasman lo que más les conviene. Y si vamos modernizándonos y transformándonos, en la educación se queda siempre atrás, siempre atrás. Lo que se plasma son las picardías. ¿Está? Es clarito, más claro, échale agua. Bueno, ahora empezamos con la religión de la ciudad. Se ha visto antes que la principal ceremonia del culto doméstico era una comida que se denominaba sacrificio. Comer algunos alimentos preparados en el altar tal fue, según todas las apariencias, la primera forma que el hombre haya dado al acto religioso, la necesidad de ponerse en comunicación con la divinidad quedó satisfecha mediante esta comida, a la que era convidada y se le daba su parte. La principal ceremonia del culto de la ciudad también era una comida de esta naturaleza que había de realizarse en común por todos los ciudadanos en honor de las divinidades protectoras. La práctica de estas costumbres públicas era universal en Grecia. Creíase que la salud de la ciudad dependía de su realización. La Odisea nos conserva la descripción de una de esas comidas sagradas. 9 grandes mesas se aparejan por el pueblo de Pilos. En cada una se sienta 500 ciudadanos y cada grupo ha inmolado 9 toros en honor de los dioses. Esta comida se le llama, esta comida se le llama comida de los dioses. Comienza y acaba con libaciones y precios. La antigua costumbre de las comidas en común está igualmente indicada en las más viejas tradiciones atenienses. Se cuenta que Orestes, asesino de su madre, había llegado a Atenas en el momento mismo en que la ciudad reunía en torno a su rey, iba a realizar el acto sagrado. También se encuentran esas comidas en tiempo de Jenofonte y ciertos días del año la ciudad inmola numerosas víctimas y el pueblo distribuye las carnes. Las mismas prácticas existían en todas partes, además de estos inmensos banquetes en que todos los ciudadanos se reunían y apenas podían celebrarse más que en las fiestas solemnes. La religión prescribía que hubiese cada día una comida sagrada,
A este efecto, algunos hombres escogidos por la ciudad debían comer juntos en su nombre en el recinto del Pritaneo, en presencia del hogar y de los dioses protectores. Los griegos estaban convencidos que si esta comida se omitía en un solo día, el Estado quedaba amenazado de perder el favor de sus dioses. La suerte designada en Atenas a los hombres que habían de tomar parte en el banquete común, y la ley castigaba severamente a los que rehusaban este deber. Los ciudadanos que se sentaban a la mesa sagrada eran revestidos momentáneamente de un carácter sacerdotal. Se les llamaba parásitos. Esta palabra, que había de convertirse luego en términos de menosprecio, comenzó siendo un título sagrado. En tiempo de Demóstenes, los parásitos habían desaparecido, pero los pritanos aún tenían que comer junto en el Pritaneo. En todas las ciudades había salas destinadas a los banquetes comunes. Basta ver lo que ocurría en estas comidas para reconocer en ellas una ceremonia sagrada. Cada convidado tenía una corona en la cabeza. En efecto, era costumbre antigua coronarse de hojas y flores cada vez que se realizaba un acto solemne a la religión. Cuanto más adornado se está de flores, decíase, más seguro de agradar a los dioses, pero sin sacrificar, sin llevar corona, te vuelven la espalda. Una corona, se decía también, es menester de dichosos augurios que la oración envía ante ella hacia los dioses, porque la misma razón que los convidados iban vestidos de las blancas túnicas, los blancos eran el color sagrado entre los antiguos, el que agradaba a los dioses. La comida empezaban invariablemente con la oración, y las libaciones se cantaban himnos. La naturaleza de los alimentos y la especie del vino que debían servirse estaban prefijados por el ritual de cada ciudad. Desviarse poco a mucho o mucho del uso observado por los antepasados, ofrecer un plato nuevo o alterar el ritmo de los himnos sagrados, era grave impiedad de que la ciudad entera hubiese tenido que responder ante los dioses. La religión llegaba hasta justificar la naturaleza de los vasos que debían emplearse para la cocción de los alimentos o para servicio de la mesa. En esta ciudad era necesario que el pan se colocase en cestas de cobre. En la otra solo debían reemplazarse vasos de tierra. La forma misma de los panes estaban inmutablemente determinada. Estas reglas de la antigua religión jamás cesaron de observarse, y las comidas sagradas siempre conservaron su sencillez primitiva. Creencias, costumbres, estado social, todo cambió, pero estos banquetes subsistieron invariables, pues los griegos fueron siempre escrupulosos, signos observadores de su religión nacional. Es justo añadir que cuando los comensales habían satisfecho a la religión comiendo juntos los alimentos prescritos, podía comenzar inmediatamente después otro banquete, más suculento y más en relación con su primer gusto.
más en relación con su gusto, perdón. Este uso era común a Esparta. La costumbre de las comidas sagradas estaban tan vigentes en Italia como en Grecia. Aristóteles dice que antiguamente existía entre los pueblos llamados enotrianos, oscos ausones. Virgilio ha consignado por 2 veces el recuerdo de su Eneida. Los viejos latinos reciben a los enviados de Enea no en su propia morada, sino en su templo consagrado por la religión de los antepasados, allí donde se celebran los festines sagrados tras la inmolación de las víctimas. Bueno, lo vamos a dejar acá ahora porque hoy ya estoy cansada, me agarró sueño. Disculpen que sea sincera, pero el día está hermoso para hacer una siestita, ¿eh? Pero igual es interesante saber esto por el hecho de, estamos hablando antes de Cristo, esto, la ciudad antigua, y cosas que se plasman, pero vemos que van adelantando. Antes eran dioses los ocupantes y ahora son ocupas los ocupantes, ¿está? Nada más que de un bando o del otro, y tenés que elegir. Una mala comparación, pero a mí me dividieron los 2 hijos en 2 distritos diferentes porque se dieron cuenta que yo estaba con el tema de las cuestiones dobles descubriendo todo. ¿Está? Y les molestaba que peleé tanto y con tanta furia para en defensa de la tercera edad. Porque la verdad que los de la tercera edad, o sea, para el poder no hay nada que esté bien. Para el poder lo que hace es, yo esto se lo voy a decir a los jóvenes, estudien, chicos, no esperen que el poder les diga que es lindo estudiar, porque a ellos no les conviene. Ustedes estudien y estudien la carrera que les guste. No piensen, no miren cuánto voy a ganar en esta carrera. Estudien lo que les guste. Y después con el dinero no hace la felicidad. Pero decía otro, y vos que la tenés, ¿por qué no me la das? Pero sí, pero te da otra calidad de vida, te da más herramientas para afrontar. No, no, en mi caso no fue así porque yo estaba acostumbrada a trabajar con objetos y con personas presté servicio, pero la diferencia es muy grande y ahí, o sea, a mí me hicieron papilla, digamos, ¿no? Porque cuando se meten con tu familia, por eso tengan mucho cuidado, porque los que tienen ambición de poder no les va a importar en determinado momento en meterse con tus seres más queridos. Así que ahí tengan cuidado. Así le ofrezcan el moro y el oro y el moro. Yo con el dólar, por ejemplo, no tengo nada que ver, o sea, no tengo ningún problema, pero yo tendría que ganar lo que me corresponde y después ver si quiero comprar dólares o no, pero no hacer un cambio de dinero porque sí, porque sí, porque no tiene sentido. Yo quiero saber de qué gano lo que gano, ¿está? O por qué me pagan la plata que me quieren pagar. ¿Está? Yo estoy acostumbrada a ganarme el dinero, no a que me lo regalen. Porque aparte, si viene del poder, nadie te regala nada, al contrario, te están haciendo la cama para hacerte hundir directamente o desaparecer del mapa, como lo hicieron conmigo. Así que tengan mucho cuidado. Y estos del poder, yo diría, ¿no? Que primero ya saben lo que yo opino, que esa palabra la tendrían que sacar el diccionario. Y lo segundo es que hay que acomodarse a las nuevas cosas cuando vienen y son para mejorar, pero no para empeorar. ¿Está? O sea, eso sería un autocastigo que uno se haría, ¿no? Porque si te dan algo incierto con alguna subjetividad, están en el norte, anda para el sur. Pisen con los pies en la tierra. Ojo con eso. ¿Está? Porque después hacen lío y están buscando pichis, en este caso, por lo que me presentaron a mí en un fondo de internet, en este caso, pichis de 16 años para ver qué lo pueden culpar.
tengan mucho cuidado, ojito. La plata sí no hace la felicidad, pero ayuda. Pero no la plata que te regalen de manera sospechosa. ¿Está? Ojito con eso, ¿eh? Ojito, tengan mucho cuidado porque te pueden llegar a hundir y a lastimar para toda la vida. Y a ellos no les importa, porque van a la mayoría. Lo que pasa, lamentablemente, es que confunden a las personas con objetos. O sea que si no les cierran los números, no matan los objetos, matan las personas. ¿Está? Disculpen que sea verdugo, pero es así. Por un futuro mejor con optimismo y fe.